Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Miguel Susana, desde esta televisión pública RTVD Canal 4, Central Noticias, para darles cobertura especial al anuncio que hará el gobierno en pocos minutos sobre las medidas para impulsar el crecimiento económico y mitigar los efectos de la crisis internacional. Nosotros aquí tenemos una cobertura en equipo, vamos también a estar analizando el paquete de medidas que en breve estará anunciando el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y vamos a analizar con expertos el alcance de estas medidas, sus repercusiones, sus efectos, qué sectores, qué aspectos tocará y hasta dónde va a implicar estos ajustes fiscales que el gobierno en pocos minutos estará dando a conocer oficialmente. Porque ya en algunos medios ya hemos conocido parte de lo que se trató en una reunión ayer con directores de medios de comunicación y se ha estado dando un avance al respecto, pero hasta que oficialmente el gobierno no lo anuncie, como lo va a hacer en pocos minutos, entonces debemos darle la oficialidad de la vocería oficial del gobierno, como debe ser, en este caso el ministro de Hacienda. A propósito, vamos a pasar al Ministerio de Hacienda y vamos a ver cómo está el ambiente allí. Yunairi Almanzar se encuentra en el Ministerio de Hacienda esperando la comparecencia del ministro Magín Díaz y conectamos con ella. Buenas tardes, Yunairi. Cuéntanos, ¿cómo está el ambiente en los predios de del Radio ministro de Televisión Dominicana? Nos encontramos precisamente desde el Ministerio de Hacienda y Economía, donde en unos minutos se estarán informando algunas medidas que se estarán tomando en cuenta para impulsar la economía dominicana a propósito de la repercusión de la crisis en Medio Oriente. Sabemos bien que desde el día de ayer, cuando fue anunciado por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, que se estarían proponiendo nuevas medidas para ser aplicadas a propósito de esta crisis, pues ha creado varias expectativas en distintos sectores. Inclusive en el día de ayer en el Congreso Nacional y en el día de hoy también se ha estado hablando de que, aunque en teoría no es una reforma fiscal, en práctica podría serlo. La petición en general es que estas medidas no vengan a ser una carga impositiva para el pueblo, ya que ha sido el que ha estado adoleciendo con el aumento de los combustibles y otros debido a esta crisis. Nosotros, por supuesto, estaremos acá para en nuestra próxima emisión de Central Noticias llevarle los pormenores de lo que ha acontecido en esta reunión. Hay que destacar que la República Dominicana en los últimos años ha mostrado buen cierre económico y la crisis pues podría impedir un poco esto al finalizar este 2026. Sin embargo, es lo que se busca, crear medidas que puedan amortiguar los efectos de la crisis y de ese modo pues cerrar un año económico positivo como lo ha sido en los últimos años. Este es el ambiente que se vive acá. Ya la gran mayoría de medios de comunicación está presente en este lugar donde se estarán ofreciendo estas informaciones. Estamos a la espera de que las autoridades que estarían conformando este anuncio pues estén todas presentes para luego dar inicio a este anuncio que todo el mundo, por supuesto, está esperando. Es la información por el momento. Yo retorno allá con ustedes al estudio. Muchas gracias, Yunairi. Bueno, estamos ahí ya directo en conexión para pasar con ustedes y llevarles las incidencias en directo de todo lo que va a anunciar el ministro Magín Díaz en esta tarde sobre el programa, paquete fiscal, anuncios económicos, medidas fiscales, medidas económicas. Llámele como usted se sienta cómodo. El gobierno le ha puesto este nombre que resulta muy bonito, medidas pro crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional. Suena bonito, pero ¿a qué sabe esto? Para analizar esto, ver las perspectivas, en qué situación estamos, el contexto de la situación económica, conocida por todos y vemos los efectos ya, y también las medidas que va a anunciar en breve el ministro Magín Díaz. Está con nosotros Felipe Cuello, economista y analista también, parte de la familia de RTVD y de esta Central Noticias, y es un placer contar con Cuello aquí para echar un vistazo a estas cosas que va a anunciar el gobierno y estas medidas. Buenas tardes y bienvenido a esta cobertura especial, Felipe. Sí, buenas tardes especialmente a nuestro público dominicano que va a conocer por primera vez oficialmente de la voz de nuestro ministro de Hacienda y Economía
cuánto vas a tener que pagar en sus impuestos y cómo se va a reordenar las finanzas públicas de ahora en adelante. Reforma fiscal, paquete fiscal, medidas económicas, ajustes, ¿por dónde andamos? Claro. La delicadeza de esa pregunta, para el que no la entienda bien, es que esta viene siendo la sexta vez que este gobierno intenta modificar las leyes presupuestarias en lo que respecta la recaudación de impuestos, ciertas tasas y, como no, también el reordenamiento de la partida presupuestaria que se gasta en esto o aquello. Para los detalles tenemos necesariamente que esperar que salga de la boca del oficialismo, pero obviamente algo que se ha intentado 5 veces y que se va a volver a intentar por la sexta, va a tener el beneficio, como cualquiera que comete, uno, usted, cualquier persona humana que cometa cualquier tipo de error, uno aprende y incorpora ese aprendizaje a la próxima vez que uno lo intente. Entonces, de las cosas, por ejemplo, que se han adelantado, de las cosas que se van a implementar ahora, si se llega a pasar este paquete que va ahora al Congreso de manos del Ministerio de Hacienda con su iniciativa legislativa, que en el sistema dominicano la tiene, pues yo noto, por ejemplo, la exoneración al 100% de la inversión en activos de capital, como puede ser una maquinaria de una fábrica entera, la construcción de las instalaciones físicas para algo de una nave industrial donde caben esas maquinarias también. Entonces, eso, y dando aquí un poco de análisis, ¿verdad? Eso es una de las piedras angulares del paquete de política que implementó Donald Trump en el famoso One Big Beautiful Bill, la ley presupuestaria que le pusieron un nombre hermoso, tiene hermoso en el nombre. Sí. Y ha funcionado bastante bien en atraer inversión adentro del rubro de manufactura y producción industrial en Estados Unidos, y por qué no copiarse de algo que sale bien. Entonces, uno de los comentarios que han hecho muchos economistas hasta ahora, en las otras veces que se ha discutido este mismo tema, ha sido precisamente el rol de la inversión pública, que falta que el sector público invierta más. Esto es una forma de tú, a través de la exoneración, conseguir que el sector privado haga la inversión a costa de un beneficio que hubiera llegado al fisco público, pero a través del sector privado. Sí. ¿No sería eso también una manera de darle más beneficios al sector privado que tantos subsidios, programas, exenciones tiene de parte del Estado? Cuando estamos hablando que uno de los factores luminosos que ha estado decidiendo el gobierno es precisamente el buen ambiente y el aumento de la inversión extranjera en la República Dominicana, inversión directa que estamos recibiendo en el país. No, yo le doy una lectura casi más cínica que esa. Esto es una forma de tú blindarte contra la crítica, porque la crítica en los otros intentos no vino, por decirlo así, de la oposición de este lado, sino de la oposición que decía no me suba los impuestos, la oposición que decía vas a estrangular el crecimiento con tanto gasto público, con tanta involucramiento del Estado en la economía dominicana. Y pues imagínate cómo tú le amarras las manos a esa crítica, copiándote del referente principal, especialmente en los temas económicos, de la derecha de hoy en día. Bueno, vamos a pasar ahora, ¿a quién tenemos? A Silvia. Vamos a pasar a Hacienda, ya estamos listos allá para el anuncio que va a hacer el ministro Magín Díaz. Así que vamos a Hacienda. Díaz, quien se dirigirá a la nación y a todos ustedes a través de esta presentación. Bienvenido, señor ministro de Hacienda. Buenas tardes. El Poder Ejecutivo ha decidido
someter a la consideración del Congreso Nacional un plan de medidas económicas pro crecimiento y de mitigación de los efectos de la crisis internacional. Es un plan responsable, gradual y equilibrado, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, proteger la estabilidad macroeconómica y crear espacio fiscal para sostener la inversión pública, los servicios esenciales y la protección social. El proyecto se cuida de no cargar el esfuerzo sobre los sectores más vulnerables ni sobre las micros, pequeñas y medianas empresas. Al mismo tiempo que proteja a las MIPYMES, incluye alivios para la clase media y contempla medidas pro inversión, simplificación tributaria, combate a la evasión y consolidación fiscal. No estamos modificando el ITEVI general ni tocando los productos de primera necesidad. No estamos modificando las tasas del impuesto al patrimonio inmobiliario, pero tampoco afectando a las MIPYMES con aumento del impuesto sobre la renta empresarial. No estamos gravando con impuestos adicionales a los intereses ni a los dividendos, ni tampoco gravando las plataformas digitales. El principio que guía esta propuesta es claro: mayor esfuerzo donde existe mayor capacidad contributiva, más facilidades para quienes producen y se formalizan y más protección para la clase media y los sectores vulnerables. El país mantiene fortalezas económicas importantes, pero enfrenta una restricción fiscal creciente, exacerbada por una sucesión de choques externos ininterrumpidos que iniciaron con la pandemia en el 2020 y que incluyen el choque inflacionario de 2021-2022 de los precios internacionales de alimentos, insumos agropecuarios y los precios de la energía como el petróleo, gas natural y carbón, exacerbado luego por la guerra de Rusia y Ucrania. Para enfrentar ese brote de inflación, el más grande en los países desarrollados en las últimas 4 décadas, los bancos centrales a nivel mundial se vieron en la necesidad de hacer aumentos en las tasas de interés a partir del año 2022, con el esperado resultado de una desaceleración en la actividad económica global. El año pasado ocurrió el cambio de política comercial de Estados Unidos, el más grande en casi 100 años y que marcó para muchos el fin de la era de la globalización comercial. Y este año la guerra en el Medio Oriente ha constituido, en palabras de la Agencia Internacional de Energía, la disrupción más grande en la historia del mercado petrolero. El gobierno ha navegado esta sucesión de choques con éxito, demostrando un manejo diestro de la política monetaria y un manejo prudente de las finanzas públicas que incluso han permitido una reducción de la deuda pública a partir del 2020. Esto ha sido reconocido por los organismos internacionales y por las calificadoras de riesgo, quienes incluso en esta coyuntura tan retadora han mejorado la calificación del país. El aumento continuo de la inversión extranjera directa a partir del 2021 es la señal inequívoca de que la comunidad internacional apuesta al país en el largo plazo y da un voto de confianza al manejo macroeconómico y a la madurez de nuestra clase política. Pero la situación actual exige decisiones responsables para preservar la estabilidad, reducir las presiones de endeudamiento y evitar que la población más vulnerable sufra desproporcionadamente por una crisis internacional que no creamos nosotros. Las medidas que estamos proponiendo nos permitirán seguir moderando los traspasos de los precios internacionales a los precios domésticos de combustibles y alimentos, sin que el déficit fiscal aumente desproporcionadamente. También evitarán ajustes contraproducentes en la tarifa eléctrica. Es importante destacar que los dominicanos estamos pagando los combustibles a un precio equivalente del barril de petróleo de unos $77. A un precio del petróleo de $95, si queremos eliminar el subsidio, el aumento promedio en los precios de los combustibles debería ser de casi 50 pesos adicionales y de 60 pesos si el precio del petróleo estuviera en $100. Esto sería inviable para las familias dominicanas.
La política de subsidios del gobierno ha permitido contener la presión inflacionaria. De no ser por esta política, la inflación estuviera en la actualidad en el rango de 7-8% en lugar del 5% actual. Mientras otros países de la región han decidido traspasar un porcentaje mucho mayor del choque internacional a los precios domésticos, el gobierno ha actuado con prudencia, dados los niveles de persistencia e incertidumbre de esta crisis internacional, realizando a la fecha un aumento promedio de un 15% en los precios de los combustibles, frente a un promedio en la región de casi 30%. El principio que nos guía es la responsabilidad fiscal con sensibilidad social, tratando en todo momento de proteger a los grupos más vulnerables de la población. El gobierno está haciendo su aporte y sacrificio, manejando las cuentas fiscales con prudencia y responsabilidad. En el 2025, el gasto corriente cayó en 0.5% del PIB, equivalentes a unos 40.000 millones de pesos a los precios actuales. Esto a la vez que aumentó el gasto de capital. En los últimos años hemos eliminado y o fusionado instituciones del gobierno y el gasto en publicidad del que tanto se habla ha estado en mínimos históricos en términos relativos en este periodo de gobierno. Desde que se inició la crisis, el gobierno ha realizado esfuerzos importantes para ajustar partidas de gasto como publicidad, viajes, viáticos, pasajes y eventos. También hemos reducido el gasto en compra de bienes y servicios y transferencias corrientes no prioritarias. Hemos dado prioridad a los gastos indispensables para el manejo del Estado y creado espacio para la reasignación a subsidios esenciales en esta coyuntura. También estamos haciendo esfuerzos para mejorar la focalización de los programas de protección social para que estos lleguen a quienes realmente lo necesitan. Por esta combinación de medidas, esperamos un ajuste del gasto público de al menos 35.000 millones de pesos durante el año. Pero hacer recortes adicionales impactaría negativamente sobre los sectores más vulnerables al poner en riesgo la calidad de los servicios básicos que provee el gobierno, como educación, salud, seguridad y protección social. Tampoco es razonable hacer una reducción de la inversión pública en esta coyuntura. Por estas razones, estamos proponiendo una estrategia de ingresos con un alcance moderado que procura una recaudación estimada de entre 40 y 50.000 millones de pesos. La propuesta busca corregir distorsiones del sistema tributario, combatir la evasión y la informalidad, simplificar obligaciones para contribuyentes, apoyar la inversión privada y generar recursos adicionales bajo un compromiso explícito de transparencia y rendición de cuentas. No estamos diseñando un plan fiscal para frenar la economía. Al contrario, esta propuesta incluye incentivos concretos para invertir, exportar, formalizar y producir más. Un sistema tributario moderno no solo debe recaudar, también debe eliminar cargas innecesarias, facilitar la formalización y acompañar la competitividad del país. Antes de pedirle más a quienes ya cumplen, el Estado tiene que hacer más simple el cumplimiento tributario y cerrar los espacios de evasión, informalidad y privilegios mal utilizados. Esa es una condición básica de credibilidad. El proyecto incluye medidas específicas para apoyar a la clase media. Esta reforma corrige distorsiones acumuladas y reconoce que la justicia fiscal también implica proteger al trabajador que cumple. El proyecto dota a la Administración Tributaria de nuevas herramientas para combatir el incumplimiento fiscal, la informalidad y prácticas que erosionan la base tributaria. La evasión y la informalidad no son gratis. Cuando algunos no cumplen, terminan pagando más los que sí cumplen. Esta reforma busca corregir esa inequidad. El Poder Ejecutivo acompañará la propuesta con un esquema de rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda conocer el rendimiento de las medidas, su impacto fiscal y el destino de los recursos recaudados. Esta reforma no puede ser un cheque en blanco. Cada peso adicional
debe ser explicado, reportado y justificado ante la ciudadanía. La confianza no se exige, se construye con datos, resultados y transparencia. Esta semana haremos un aumento moderado en los precios de los combustibles, pero con el compromiso de congelar los precios al menos durante 3 meses, siempre y cuando el precio promedio del barril de petróleo no exceda los $95. De igual forma, nos comprometemos a no mover la tarifa eléctrica en esta coyuntura. Esto lo podremos hacer si contamos con los recursos adicionales que esta propuesta nos va a generar. El Ministerio de Hacienda y Economía, como órgano técnico responsable del diseño de esta propuesta, acompañará el debate legislativo con información clara y datos verificables. Vamos al Congreso con una propuesta seria y bien pensada. Lo importante es preservar 3 principios: estabilidad económica, equidad tributaria y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Ese es nuestro compromiso y pedimos a la sociedad que sea parte, porque la estabilidad económica nos beneficia a todos. Estas fueron mis palabras de introducción y ahora muy brevemente voy a explicar a través de una presentación las medidas concretas que vamos a enviar al Congreso próximamente. Lo que pretendemos, como yo dije, es recaudar entre 40 y 50 mil millones de pesos y no estamos tocando el ITEVIS, ni la tasa ni la base. No estamos tocando la mayoría de los impuestos selectivos que en el país ya tienen tasas altas, ni el impuesto a la propiedad inmobiliaria, no tocamos el impuesto a la renta empresarial de las MIPYMES, ni los impuestos a los intereses ni dividendos, y no se va a considerar un impuesto a las plataformas digitales. En algunos casos estamos eliminando o reduciendo algunos impuestos. Hemos dividido el proyecto en 4 bloques: medidas pro crecimiento económico, medidas de simplificación o facilitación tributaria, medidas para combatir la evasión y una actualización del sistema tributario. Estamos proponiendo un esquema general de depreciación acelerada a partir del próximo año para promover la inversión de las empresas. A los exportadores locales, así como se les reembolsa el ITEVI, también vamos a proponer que se reembolsen los impuestos selectivos a los combustibles y a los seguros. Y estamos derogando gradualmente 3 impuestos: el impuesto a la constitución de compañías, el impuesto a las hipotecas, que es de 1.890, y el impuesto selectivo a los seguros de vida. También para el sector farmacéutico que utiliza alcohol etílico en su producción, le estaremos reembolsando el impuesto selectivo al alcohol. Estamos proponiendo la eliminación de los anticipos a las microempresas, que constituyen el 78% de las empresas que declararon impuestos sobre la renta el año pasado. Para las empresas pequeñas, de acuerdo a la clasificación de la ley, proponemos reducir el pago de anticipos de 12 veces al año a 3 veces al año, al igual que las personas físicas. Y estamos proponiendo dar rango de ley a la eliminación de anticipos e impuestos a los activos al sector agropecuario. Estamos actualizando el título 1 del Código Tributario, proponiendo una reducción en la tasa de los recargos moratorios y poniéndole un tope para que los recargos, como ocurre en la actualidad, no superen en una o varias veces el monto del impuesto. También estamos formalizando en el Código los acuerdos de pago y dando descuento por pronto pago sin discrecionalidad de acuerdo a varias condiciones que se especifican en el proyecto. En vista de que estamos haciendo un cambio importante en el Código Tributario, estamos proponiendo una amnistía para aquellos contribuyentes que tengan deudas tributarias, que estará vigente hasta finalizar este año. En cuanto a las medidas de facilitación o simplificación tributaria, estamos proponiendo una ampliación del régimen simplificado de tributación,
para personas físicas del sector agropecuario de 12 a 15 millones, para el régimen de compras de 55 a 60 millones y estamos creando un nuevo umbral de 30 millones para pequeños negocios. El impuesto sucesoral y de donaciones, que es de 1.950, lo estamos actualizando. Los mínimos exentos ahora mismo son 500 y 1.000 pesos, lo estamos llevando a 1 y 2 millones de pesos. Y las transmisiones de activos entre padres e hijos, que actualmente pagan un 27%, van a pagar solo un 3%. Estamos reduciendo el impuesto a la ganancia de capital para las personas físicas cuando venden inmuebles de un 25% a un 2% y derogando leyes de control tributario obsoletas, una de 1935 y otra de 1966, las cuales serán sustituidas por medidas de control modernas. Para combatir la evasión, estamos dotando a la Administración Tributaria Aduanera de nuevas herramientas, autorizando en el Código la implementación de la percepción del ITEVIS para los contribuyentes informales que no están registrados en la DGI. Se están proponiendo aumentos en las retenciones, que no es un aumento de impuestos, sino retenciones, que son pagos a cuenta a contribuyentes difíciles de gravar. Y estamos ampliando la trazabilidad que ya se aplica desde hace varios años a alcoholes, cigarrillos. A partir de los próximos meses se aplicará a los combustibles. ¿Cuáles son las medidas de actualización del sistema tributario? Estamos proponiendo un aumento del impuesto a las transferencias electrónicas y cheques de 0.15 a 0.20%, un aumento de la tasa del impuesto sobre la renta empresarial a 30%, transitorio por 3 años, solo aquellas empresas que tengan ingresos superiores a los 1.000 millones de pesos. Esto implica que ese impuesto adicional será pagado por unas 1.000 empresas de un universo de 140.000 empresas que reportaron impuestos sobre la renta el año pasado, es decir, el 0.8% del total. La idea es proteger a los pequeños y medianos contribuyentes. Estamos creando un nuevo tramo de impuestos sobre la renta a las personas físicas, pero solo para aquellas personas que ganan más de 400.000 pesos mensuales, es decir, una medida progresiva, y se le está poniendo un impuesto selectivo a los cigarrillos y vapes de una tasa similar al que pagan los cigarrillos actualmente. También se aumentarán o se propone aumentar los impuestos a los casinos y juegos de azar y un aumento marginal de $10 a los pasajes aéreos. Hay otras medidas que estamos proponiendo. Se da rango de ley a medidas que se adoptan anualmente en las leyes de presupuesto, como la contribución al gas licuado, los bienes beneficiados por tasa cero, que es una corrección que se hace desde el 2012 en la ley de presupuesto, para la leche, el agua embotellada y las pastas. De no hacer eso, esos precios subirían. Se está eliminando la exoneración que existe a la importación de maquinarias de juegos de azar. Estamos eliminando los impuestos a las ambulancias, camiones de bomberos y camiones compactadores de basura y eliminando el ITEVI al asfalto y al AC30. Para apoyar a la clase media, vamos a realizar un ajuste del mínimo no imponible, el mínimo exento, para llevarlo a un monto que va a cubrir la canasta básica del segundo quintil. Esto es algo que no se hace desde el año 2017 y vamos a aumentar también la deducción por gasto educativo de 25 a 30%, que se va a elevar a 50% para el gasto en educación que incurren las familias en niños y jóvenes que tienen discapacidad, autismo o algún trastorno del neurodesarrollo. Es decir, es un proyecto que piensa en la equidad. Estamos derogando los anticipos para las microempresas, simplificando los anticipos para los pequeños contribuyentes, una sobretasa de 3% solo a los grandes contribuyentes. Estamos apoyando a la clase media
a través del ajuste de inflación del mínimo exento. Con ese ajuste queda fuera del alcance del impuesto sobre la renta personal el 85% de los asalariados. Se está aumentando la deducción por gastos educativos. El aumento de la tasa marginal de persona física a 27% impacta a unos 5.900 contribuyentes de un total de 2.300.000. Es decir, solo va a impactar a un 0.26% de los asalariados del país. Y hay medidas para combatir la evasión y la informalidad. Ya para concluir, hay pocos proyectos en el pasado que han tenido tantas medidas que benefician a los contribuyentes. Hemos tratado de proteger a los que menos tienen, de no cargar más a la clase media, de incentivar la producción y la inversión, facilitarle la vida a quien quiere cumplir, dotar de más herramientas a la administración tributaria aduanera para combatir la evasión y ayudar a las pymes. Esta reforma va a ser pagada por los contribuyentes de mayor capacidad contributiva. Y el gobierno, como yo expliqué, también tiene una cuota de sacrificio, profundizando las medidas de austeridad y exigiendo eficiencia a cada institución pública. El gobierno está comprometido con la coordinación con el Banco Central, política fiscal y política monetaria, que nos ha dado mucho éxito, y esta recaudación adicional nos permitirán sobrellevar la crisis internacional, contener el déficit fiscal, mantener el gasto de protección social, mitigar el impacto de los precios internacionales en los precios locales y en general mantener la estabilidad económica y social que tanto valoramos. Y por último, yo creo que es bueno mirar el futuro con optimismo. Hemos enfrentado crisis anteriormente, sobre todo en los últimos años, y la economía dominicana continúa creciendo, creando empleos y seguimos atrayendo inversiones. Ese es un resumen de las medidas. Muchas gracias por su atención y con mucho gusto vamos a responder algunas preguntas si es que las tienen. Bien, acabamos de escuchar las palabras de nuestro ministro de Hacienda y Economía. Es momento de preguntas, comentarios. Vamos a hacerlo de la forma más organizada posible. Se identifican, por favor, con su nombre y medio al que corresponden. Por favor. Buenas tardes, Martín Adames de la Associated Press. Queremos saber, si bien claro nos queda que estas medidas aumentarán las recaudaciones del Estado, queremos saber cómo estas medidas mitigarán o frenarán el alza de los precios que ha estado subiendo producto de esta crisis. Bueno, los precios han subido, la inflación está en 5%, pero de no haber sido por las medidas que ha tomado el gobierno, la inflación fuera mucho más alta. Como yo dije, el precio de los combustibles ha aumentado 15% en un entorno en que el petróleo ha subido 80%. Es decir, los aumentos de precios que ha habido han sido graduales, han sido razonables, pero es casi imposible aislar completamente al país de una crisis internacional. Yo entiendo que se está manejando bien, y lo importante es poder balancear los distintos objetivos que tiene el gobierno de inflación, crecimiento y déficit fiscal. Tener unos subsidios que sean manejables desde el punto de vista fiscal, ayudar a contener los precios y pasar de subsidios generalizados que benefician desproporcionadamente a los que más tienen a subsidios más focalizados. Por eso estamos subsidiando los fertilizantes y algunos precios de alimentos, los transportistas para que no aumente el costo del transporte para la población. Es decir, uno trata de buscar un balance entre todas las medidas porque también hay un costo al hacerlo. Bien. Sí, allá atrás. Buenas tardes, ministro, ¿cómo está usted? Carlos del Pozo, de El Avance Radio y de Foco Político. Una de las críticas que generalmente uno compartía en los medios de comunicación era que la autoridad tributaria no miraban fuera del corral, es decir, no miraban más allá de lo que estaban siempre tributando. Mi pregunta, ministro, ¿estas medidas fueron consensuadas con la oposición o si en algún momento se produjo algún consenso con ellos? El consenso con la oposición le toca a la parte política de gobierno. Nosotros hemos trabajado esta propuesta
con los técnicos del Ministerio de Hacienda y Economía, los técnicos de la Administración Tributaria Aduanera, los técnicos del gobierno en general y en coordinación con el Banco Central. Y la discusión ahora se va a desplazar al Congreso Nacional. Bien, Javier Flores del Listín Diario. Ministro, al final del Consejo de Gobierno de finales de abril se anunciaron una serie de medidas administrativas que también buscaban recaudar 40.000 millones, si no mal recuerdo en ese momento. Dos preguntas en una. ¿Estos 40.000 son adicionales a esos? Y la segunda, esas medidas administrativas se van a empezar a aplicar de manera inmediata. ¿Cuánto ya han recaudado hasta el momento y si han ido funcionando esas medidas? Gracias. Lo que se anunció, que fue el director de presupuesto luego de ese Consejo de Gobierno, fueron medidas que yo volví a resumir ahora de contención del gasto público y reasignación de gasto no prioritario para redirigirlo a los subsidios. Y esas medidas, como yo leí en las palabras introductorias, esperamos unos 35 o 40.000 millones durante el año. Son medidas administrativas que la toma la Dirección de Presupuesto bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda, pero son medidas de gasto. Estas son medidas tributarias que deben ir al Congreso para aprobación para aumentar la recaudación. ¿Qué nos ayuda esto? Recaudaciones adicionales para poder atender los subsidios, evitar que el déficit fiscal aumente desproporcionadamente, y las medidas que se están tomando del lado del gasto pues nos ayudan a redirigir parte del gasto del menos prioritario a lo que la crisis ha convertido en gastos más prioritarios. No se recauda, se reasigna gasto. Durante el año esperamos unos 35.000 millones por todas estas medidas. Obviamente esta es una crisis difícil, hay que ir calibrando semana a semana. Aquí no hay riesgo, aquí lo que hay es incertidumbre. Cuando hay riesgo tú lo puedes medir, le puedes poner una probabilidad. Pero aquí lo que hay es la incertidumbre más grande de la historia en el mercado del petróleo debido a la guerra. Incluso los analistas indican que aunque termine la guerra mañana, la volatilidad de los precios del petróleo se va a mantener. Entonces el gobierno lo que ha hecho es reasignar gastos de menos prioritario, bajando el gasto en compras y servicios, en publicidad, en viajes, viáticos, etcétera, y dirigiéndolo a gastos más prioritarios. Buenas tardes, Irina Peguero de Falla Radio. Veo que por primera vez, o por lo menos primera vez de mi parte, la clase media es la que está siendo considerada y es la que esta vez no va a sufrir como de costumbre pasa. Pero esas 1.000 compañías que producen más de 1.000 millones anuales y que ya ustedes la tienen ahí hasta contabilizadas, ya ustedes se reunieron, ya ellas están dispuestas. Con las 1.000. Con las compañías, o sea, con este sector que es el que puede económicamente asumir este sacrificio. Ya ellos están conscientes, ya ustedes se reunieron, no le van a dar para atrás a esto. Es una realidad que este sector es el que va a asumir este sacrificio. Bueno, esa es la propuesta del gobierno. Empezamos a reunir con los gremios ayer, nos reunimos con los líderes de las MIPYME, pero también con los líderes de los grandes gremios nos reunimos ayer, se le adelantaron las medidas y en general lo que valoran las grandes empresas es la estabilidad económica del país y la mayoría está dispuesta a hacer un sacrificio. Y no hay duda de que el impuesto sobre la renta, aunque es el más difícil de cobrar, es el más justo. Si la empresa no gana, no va a pagar más. Esto es solo para las empresas que ganen más, van a pagar una tasa 3 puntos porcentuales más alta marginalmente. Ahora, en general, los acercamientos que hemos tenido es de apoyo al gobierno, porque esto nos va a servir para mantener la estabilidad económica que ha sido la punta de lanza de la economía en las últimas 3 décadas. O sea, quiere decir que si ellos están de acuerdo, no va a sufrir nosotros, los más vulnerables y la clase media, ese sacrificio de ellos, sino que es un sacrificio que ellos asumen porque esto es algo para el país, para el beneficio de todos, ¿correcto? Eso es lo que el gobierno está proponiendo. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Noelia Jacín, Falla Media Group. Mi pregunta va relacionada con el tema de la austeridad del gobierno.
¿Qué monto estimado tienen ustedes que van a ahorrar con estas medidas de parte del gobierno en la reducción de publicidad, etcétera, lo que usted acaba de decir? Bueno, ya yo lo he dicho. Ahora, ¿tienen un monto estimado? Sí, ya yo lo dije, 35.000 millones de pesos. Ahora, es una estimación durante el año. Vamos a ver la realidad. ¿Qué pasó el año pasado? ¿El gasto público aumentó o disminuyó? Mucha gente habla de que aumentó, la realidad es que disminuyó. El gasto corriente bajó 0.5% del PIB, que a precio de hoy son 40.000 millones de pesos. Y el gasto total también bajó y eso nos permitió acomodar un poco un aumento de la inversión pública que estaba presupuestada en 2.2% del PIB, aumentó a 2.7%. Pero el año pasado bajó el gasto corriente y bajó el gasto total del gobierno. Y no solo eso, sino que el gobierno se amarró con una de las leyes de responsabilidad fiscal más estrictas de la región. Hay un tope al gasto primario por ley que no puede crecer más de 3% en términos reales. El año pasado fue el primer año de ejecución de esa ley y se cumplió holgadamente. El gobierno gastó 40.000 millones de pesos menos de lo que permitía la regla fiscal. Es decir, el gasto está controlado. Obviamente, lo que no podíamos predecir es que iba a venir una crisis de esta magnitud que está poniendo una presión adicional sobre el gasto público por los subsidios para proteger a los más vulnerables, aumentar el gasto en protección social y evitar el traspaso violento a los precios de los combustibles y de los alimentos. Y por eso, bueno, estamos dando subsidios, estamos haciendo un esfuerzo, pero ese esfuerzo por sí solo no es suficiente, el esfuerzo del lado del gasto, y estamos por eso sugiriendo al Congreso la aprobación de medidas que también nos van a rendir unos 40 o 50.000 millones de pesos adicionales. Bien, Leonardo Mercedes de AN7. Magín, de manera concreta, ¿cuándo llegará el proyecto al Congreso? Y como usted sabe, el Congreso está compuesto por dos salas, senadores y diputados. ¿Por cuál de los dos introducirá el proyecto? Es inminente el envío al Congreso, ya esa es una decisión del Poder Ejecutivo, pero el proyecto está listo, está en manos de la consultoría jurídica, o sea que en cualquier momento a partir de mañana el proyecto será enviado y la discusión se traslada entonces al Congreso. Buenas tardes, Wilka Matos de RCC Noticias. El cuco de este país es el combustible. Entonces me gustaría saber qué pasará si se congela, o sea, si pasa los 3 meses con el combustible y si durante esos 3 meses el combustible, el petróleo aumenta. Bueno, lo que estamos diciendo y lo que yo he dicho hoy es que el gobierno se compromete, luego de un pequeño ajuste mañana adicional, a congelarlo durante 3 meses, siempre y cuando el petróleo no pase de los $95, porque si no el subsidio se hace insostenible. Ahora, fíjense que hay semanas que el subsidio ha llegado a 1.600, 1.700 millones de pesos. Con el aumento de 15% que hemos hecho, eso se ha reducido un poco. También las últimas 2 semanas el precio internacional nos ha ayudado. El subsidio ha estado entre 800 y 1.000 millones de pesos. Pero es un sacrificio grande que está haciendo el gobierno para evitar el traslado a los precios domésticos. Entonces, vamos a ver qué pasa en estos 3 meses. Yo creo que el mundo entero está sufriendo. Yo creo que los países están haciendo un esfuerzo porque esta guerra termine rápido y el mercado se estabilice nuevamente. Tal vez no que vuelva a los precios anteriores a la crisis, pero sí a precios que sean manejables para todos los países. Ahora, no podemos predecir eso. Lo que ahí es que ir monitoreando. Pero mientras no suba de $95 en los próximos 3 meses, trataremos de tenerlo congelados los precios. Eliud Martínez de Fallas Radio y Noticias RNN. Gracias. Una preguntita con el tiempo de la vigencia. Son 3 puntos porcentuales durante 3 años para las grandes empresas que facturan 1.000 y pico de millones de pesos. ¿Será igual con la medida de la eliminación del anticipo durante 3 años? No, esas son medidas permanentes. Okay. Es lo que estamos proponiendo. La medida transitoria es el aumento de la tasa del impuesto a la renta empresarial para las grandes empresas.
pero la eliminación del anticipo sería permanente para las microempresas. Hola, señor ministro. Bianmarie Santana, de Faya Group. Ah, Mi pregunta va es un monopolio ya, vamos. Mi Hay pregunta que llamar a Procompetencia. Mi pregunta va del mismo tema que preguntó mi colega, es respecto de la medida de los 3 años, del aumento del 27% al 30% del impuesto sobre la renta de las empresas de los grandes contribuyentes. Y quería saber si existe un compromiso formal o una hoja de ruta. Hace unos años se aumentó a 29% y luego, creo que por 2 o 3 años, y luego se redujo nuevamente a 27%. Entonces no es la primera vez que se hace, eso es lo que estamos proponiendo en el proyecto de ley. Obviamente el Congreso tiene la facultad de hacer cualquier cambio, pero lo que estamos proponiendo es que esa medida sea transitoria. Buenas tardes, Paola Mateo de Telesistema Canal 11. Ministro, disculpe, pero no quedó clara la respuesta a la pregunta del Listín Diario respecto a si el monto que se pretende recaudar con estas nuevas medidas es adicional a los 40.000 millones que se anunciaron en Es el Palacio. adicional, porque unas son medidas del lado del gasto y estas son medidas del lado de los O ingresos. sea, son 40.000 millones más. Más, Estamos hablando de 80.000, 90.000 millones. para hacer frente a la crisis. Ok, la cantidad que se ha redirigido desde que se anunciaron las primeras medidas. Unos 12.000 a 15.000 millones de pesos. Gracias. Bueno, queda una. Saludos, buenas tardes. Diana Sánchez, del Exprimidor Media. Gracias por la oportunidad. Ministro, nos gustaría saber si en este proyecto hay algún plan que todavía no ha salido. ¿Hay algún proyecto en estos negocios que han quebrado en los últimos meses? Bueno, hay que ver cuál es la cifra, no la tenemos, pero el proyecto implica muchas medidas para ayudar a las empresas. Como yo te dije, hay pocos proyectos y yo he trabajado en reformas tributarias desde el gobierno de Hipólito, desde el 2000 a la fecha, y hay tal vez uno del año 2007 que se hizo de simplificación, pero este es el más dirigido a medidas de facilitación y ayuda a las MIPYME y a la clase media, que ya es la mayoría del país. Entonces, es una crisis fuerte. Ahora la economía está creciendo el doble, eso es lo que más ayuda de lo que creció el año pasado. Estamos trabajando junto con el Banco Central para que, por ejemplo, las tasas de interés no han aumentado, a pesar de que fuera del país lo han hecho. Estamos dinamizando la inversión pública. El crecimiento económico es lo que no podemos dejar caer. Hasta la fecha estamos creciendo 4%, como te dije, el doble. Y el gobierno está haciendo y va a hacer todo lo que pueda hacer para ayudar sobre todo a las pequeñas empresas y a los grupos más vulnerables de la población. Y eso está reflejado en el proyecto. Bien, señoras, señores, agradecer. Bueno, vamos a ella por último, que Perfecto. Con ella terminamos. Sin el micrófono nadie te oye. Buenas tardes. Janet Félix. Señor ministro, me gustaría saber si ustedes han cuantificado la cantidad de personas o de familias que van a ser depuradas del programa Supérate y otros que no califiquen. Excelente pregunta. Ahora con la fusión del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, el Sistema Único de Beneficiarios pertenece ya, es una dependencia del nuevo Ministerio de Hacienda y Economía. Y estamos trabajando con el SIUBEN y con Supérate, hemos tenido varias reuniones con ellos, con el Gabinete de Política Social, y estamos trabajando en la depuración. Decirte un número exacto ahora no sería razonable de mi parte porque es un trabajo complejo, pero es una instrucción del presidente. Ahora, siempre hay 2 errores en este tipo de programas. Personas que están recibiendo el subsidio que ya no deberían recibirlo, pero también hay otros que no lo están recibiendo, que sí deberían recibirlo, y personas que están bajo la pobreza. Entonces estamos haciendo las 2 depuraciones. ¿Quién debería recibir?
para quién debería no recibirlo para quitárselo y quién sí debería recibir para otorgárselo. Y estamos trabajando en eso. Y si hacemos esa depuración en el neto, lo que estamos pensando es que esa refocalización nos podría dar un ahorro de unos 10.000 millones de pesos este año. Vamos a esperar que lo implementemos. Empezamos ahora hace un par de semanas. Ahora, lo importante es que en la crisis son grandes oportunidades para mejorar la asignación del gasto público. El subsidio generalizado a los combustibles y cualquier subsidio generalizado beneficia desproporcionadamente a los más ricos, que son los que más consumen. El principio que nos hemos trazado como objetivo en esta crisis es ir reduciendo los subsidios generalizados, y como se ha hecho en otras crisis, como en la del 2008 se hizo, y fortalecer los programas de protección social. Y estamos enfocados en hacer eso para que el uso de los recursos sea lo más eficiente posible. Muchas gracias. Bien, señores. Gracias, señor ministro. A todos ustedes, en nombre del Ministerio de Hacienda y Economía, agradecemos sinceramente su presencia y el interés demostrado en este importante proceso de discusión. Feliz resto de la tarde. Bendiciones para todos. Muy bien, compartimos con ustedes las declaraciones del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, dando a conocer las medidas fiscales, tributarias, anunciadas por el gobierno, que van a ser sometidas, llevadas gran parte de ella al Congreso Nacional, que tiene que legislar al respecto, pero en este informe que ha dado, titulado Medidas pro Crecimiento Económico y Mitigación de la Crisis Internacional. Analicemos ahora, son muchas medidas, tocan muchos aspectos, le da un pellizco por todos lados a muchos sectores, algunos que no fueron tocados en la proporción que algunos analistas esperaban, pero para eso están con nosotros los economistas. Ya habíamos estado conversando con él, Felipe Cuello, quien sigue aquí con nosotros, y se suma ahora al panel Alejandro Arredondo. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Susana, por estar con ustedes. Muy bien, Felipe, en sentido general, ¿cómo ves tú? Lo vamos a ver por parte, como el picapollo, claro, por pieza, ¿verdad? Como Jack el Destripador. Como Jack el Destripador, yo quería ser más benigno, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo tú ves este paquete de medidas? Dice el gobierno que aspira a recaudar unos 40.000, 50.000 millones de pesos. Dice también, en sentido general, que el gobierno está reduciendo el gasto entre 30, 35.000 millones de pesos. ¿Cómo tú ves en sentido general esto? Sí, no, efectivamente, ese balance que existe ahí, que las recaudaciones son más que el incremento. Esa última parte que no estaba en el discurso formal de la presentación del paquete de medidas, viene siendo algo más administrativo, ¿verdad? La depuración del supérate, ¿verdad? Ese misterioso 2,5% que recibe el subsidio social, pero aparentemente por necesidad de los números, ¿verdad? La tasa de pobreza del país está por ahí, por encima del 12%, pero hay un 25% que recibe esos subsidios. Entonces, ahí hay un número específico que está recibiendo. Ahí él dijo que aparecían 10.000 millones más de pesos que no tienen que gastarse necesariamente. Ya van 10.000 más. Ahí hay 10.000 más. Pero efectivamente, y lo comentábamos ahorita, se está cubriendo el flanco de la disciplina fiscal, se está cubriendo el flanco porque están anticipando la crítica de que esto va a mermar la economía, y ellos están proponiendo, ellos, el gobierno, Magín, el Palacio, están proponiendo medidas que en principio responden a esa crítica y con la intención, yo aquí analizando, de que se facilite el pasar por el fuero congresual y se pueda convertir en ley. Sí, porque ahora viene el debate político. Esta es la propuesta que hace el gobierno y sobre todo el gabinete económico y financiero del gobierno. Alejandro, ¿cómo ves tú esto? El paquete en sentido general. Vamos a desglosarlo en breve. Sí, claro. Bueno, gracias por la invitación, Susana, y complacido estar con Felipe aquí también en este panel.
Bueno, el paquete fiscal que yo veo que ha propuesto el gobierno, un paquete que lo valoro positivamente, de manera que se toca varios aspectos a diferentes segmentos de la población, principalmente aquellos que tienen con más poder económico, más ingresos. O sea que tiende a ser progresivo, lo que siempre hemos hablado aquí, inclusive en la entrevista que hemos tenido aquí en Expreso Matutino también. También que se toma en cuenta, y yo creo que es la primera vez que se toma en cuenta a la clase media, una clase media que se ha expandido y que tanto los sectores vulnerables han sido beneficiados en otras ocasiones con medidas de compensación, los sectores de altos ingresos, las empresas han tenido sus exenciones, pero yo creo que en sentido general hay una especie de equilibrio para que el gobierno pueda salir a flote mediante esta crisis donde los ingresos han sido insuficientes por el subsidio que ha tenido que otorgarle a los combustibles. Además, yo creo que las estimaciones que yo había hecho de lo que se había comentado antes o sea, hasta ayer, mis estimaciones andaban por unos 70.000 o 80.000 millones de pesos, o sea que me encuentro que lo que dijo Magín, el ministro de Hacienda, está por debajo, pero... ¿No estaría siendo él muy tímido, conservador en cuanto a las pretensiones de recaudación del gobierno y para, ¿verdad?, lo que se dice públicamente y en lo que se debate el proyecto y todo lo demás? Pero algunos analistas dicen que estaría por ahí 60, 70 mil millones de pesos. Sí, lo importante es cómo... Y ya fuimos sumando un poquito, viste que dijo 10.000 por aquí, tantos miles por allá, y cuando tú vas agarrando y sumando... Sí, puede llegar a más. Ahora, lo que entiendo es que debe haber los mecanismos de aplicación, porque puede ser que la propuesta, cuando llegue al Congreso, ¿verdad?, tenga sus rectificaciones, pero en la aplicación de la propuesta, porque recordemos que en el 2012 se hicieron una propuesta, una reforma fiscal, y donde se quedaron cuestiones que no se pudieron aplicar. Sí. Y yo creía que esas se iban a aplicar ahora. Por ejemplo, lo del asunto del impuesto a las placas de vehículos de alta gama, por decir algo. Sí, hay aspectos importantes que no se tocaron. Cuatro fases o 4 aspectos lo planteó Magín en que esta propuesta está dividida por sectores, ¿verdad? En sentido general se los menciono para que lo analicemos. El proyecto se ha dividido en 4 bloques: medidas pro crecimiento económico, medidas de simplificación o facilitación tributaria, medidas para combatir el incumplimiento o la evasión fiscal y la actualización del sistema tributario o consolidación fiscal. Vamos a ver entonces, vamos a ver el primer aspecto para que vayamos por partes, son muchas cosas. El primer aspecto, medidas pro crecimiento económico. Cuello. Sí, ahí yo vuelvo y subrayo, y yo creo que es muy importante ponerlo sobre el tapete. Lo mencionamos ahorita antes del discurso de Magín, pero la exoneración a la inversión en maquinarias industriales, eso es una apuesta grandísima a la inversión en República Dominicana. Eso en principio se le aplica no solamente al inversionista dominicano, sino también a cualquier inversionista extranjero que quiera traer su operación, aprovechar ese contexto de nearshoring para usar de plataforma a nuestra República Dominicana para exportar a los mercados ricos internacionales. Que es parte de lo que ha estado vendiendo el presidente cada vez que va a un escenario internacional. Efectivamente. Entonces, en cuanto a medidas pro crecimiento, esa ya está depurada en el sentido de que ha sido aplicada en otros países y ha funcionado muy bien. Sí, junto con eso, más que pro crecimiento, una pro competitividad, de manera que nosotros nuestras exportaciones puedan hacerse competitivas en un entorno de políticas arancelarias donde se están subiendo los aranceles y un contexto comercial proteccionista y siempre cuando hay esta medida de paquete fiscal, los sectores productivos nacionales son afectados y eso reduce entonces su capacidad de producir, su capacidad de exportar. Yo creo que en cierta medida estas medidas van en ese sentido de ser la economía, de que
independientemente de que se otorgue este paquete fiscal, pueda ser pro crecimiento y de pro competitividad frente a otras naciones, aprovechando esa cercanía que tenemos con los Estados Unidos. Sí, en ese aspecto, por ejemplo, como para motivar e incentivar al sector productivo, está el reembolso a los exportadores del impuesto selectivo, a combustibles y a los seguros, igual como se hace con el ITEVIS, devolverles. El otro elemento, derogación gradual de los impuestos anacrónicos, las hipotecas, la constitución de compañía, impuestos selectivos a seguros de vida. Eso es un incentivo para los inversionistas, para las empresas. Efectivamente, o sea, ahí yo incluso incluiría otra de las medidas que se pusieron, que es la de la exoneración al tú poner tu hijo en un colegio privado, porque tiene la misma lógica, o sea, tú le quitas de encima al Estado el tener que proveerlo en el colegio público, pero al mismo tiempo asume el costo a través de la exención impositiva. Es lo mismo que está haciendo con esa exoneración del ITEVI, la exoneración aduanera, la exoneración a la inversión en capital. Entonces, todos estos son rubros que, si tú lo miras desde el punto de vista de las cuentas nacionales, de los elementos del PIB, ¿verdad? La inversión es uno de los principales elementos del PIB. Si tú consigues implementar una política que te va a subir eso, sea por el sector público o por el sector privado, en este caso, que de nuevo es una apuesta poco característica, pero que tiene la novedad en este paquete, no estaba ausente en los otros 5 intentos que hizo este gobierno. Yo lo veo y lo leo en la óptica de esta va a ser la que va a pasar por el Congreso y se va a implementar. Sí, una acotación, Susana y Felipe, es que la parte que tiene que ver con el reembolso, que no, eso puede tener sus implicaciones en términos de comercio internacional, porque en los países donde se tiene ese reembolso, caso de El Salvador, República Dominicana lo impugnó ese reembolso. Hay que ver entonces cómo reacciona la comunidad internacional. En cuanto nosotros somos partícipes de varios acuerdos comerciales y eso no se puede ver como un subsidio a las exportaciones. Un dumping, un subsidio. Un subsidio a las exportaciones. Ajá. Ya. Sí. Bueno, hay que ver, ¿verdad? Hay que ver. Pero estamos en el contexto de crisis internacional que estamos viviendo. Cada país está tomando sus medidas. Claro. Las reglas del juego han cambiado y eso nos lo enseñan los grandes. Así es. Trump comenzó a cambiar todo. Trump comenzó a cambiar todo. Sí. ¿Cómo ven ustedes la devolución del impuesto selectivo sobre el alcohol etílico? Quizás la gente que nos ve no entenderá mucho esto, pero para la industria esto sí es importante, ¿no? Bueno, eso es una gran industria exportadora también. Por eso. Hay que verlo en esa óptica. El tu poder en un ambiente internacional competitivo, poder respirar en cualquier dirección y decir, bueno, esta va a ser una de las ventajas competitivas que yo voy a tener contra el whisky escocés, y, el ron brasileño, cualquier otro competidor que pueda tener, pues ahí podemos apostar y hay forma de hacerlo. La Brugal cotiza en bolsa internacional y la cerveza Presidente también. Y hay un elemento también, el asunto de la aplicación de los medicamentos, la fabricación de medicamentos. Sí, claro, República Dominicana. Pero quiero terminar, apuntalar un poco más lo que dijo Felipe, el colega Felipe, y es que la parte de reembolso del impuesto selectivo al consumo de los alcoholes puede llevar nuestra competitividad. Y había sido una decisión, un planteamiento que lo habían hecho los sectores que producen ron, y en el caso nosotros tenemos bebidas alcohólicas que son muy competitivas en el mercado internacional. Yendo a la parte de la farmacéutica, nosotros somos dentro de Centroamérica, el Caribe, nosotros tenemos una industria farmacéutica muy desarrollada, muy competitiva, con relación a otros países. O sea que eso incentivaría a que a la inversión. A la inversión extranjera que de fármacos que vengan a hacer su producto acá. Y si estamos hablando de la posición estratégica que tenemos, geográfica que tenemos en el nearshoring, estamos hablando de atraer ese tipo de inversión cuando están saliendo de otros mercados precisamente por los altos costos
el transporte y todo lo demás. Nosotros tenemos esas ventajas competitivas, aparentemente, ¿no? Sí, además del hub logístico que se ha estado desarrollando aquí en el país. Bueno, vamos a la segunda fase del paquete que estaba hablando Magín. Una de las cosas que se ha criticado mucho en el sistema económico, financiero y recaudatorio de la República Dominicana es lo difícil que se la ponen a la gente para que cumpla con sus obligaciones fiscales. Esto es todo como un algoritmo, como un crucigrama, difícil. Y la gente a veces, el que está en el informal, no quiere ni siquiera formalizarse porque de entrada tiene muchos escollos. Efectivamente. Parte de esas cosas que anunció Magín es precisamente hacer más fácil para que la gente cumpla con sus obligaciones fiscales. ¿Cómo lo ve, Felipe? Bueno, la transitoriedad del anticipo que fue implementado en el gobierno de Hipólito. Transitorio. No fue tan transitorio al final, ¿verdad? Como otras medidas más que se han aplicado aquí. Ahí tú ves, por ejemplo, que se va a ir desmontando, tal vez ahí también hay un elemento de transitoriedad, pero de 12 pagos a 4 al año ya vamos avanzando, ¿verdad? No se puede cantar victoria, pero es la dirección correcta. Yo ahí en el tema de la simplificación es importante la amnistía que están legislando aquí. Una de las formas probadas en términos de política pública es de tú desincentivar la continuación de la evasión fiscal, es tú decir, bueno, el pasado es el pasado, pero a partir de hoy me pongo al día. Te vas a sincerar, comienzas desde cero y arranca en fa con el pago de tus obligaciones como hace. Y nadie, bueno, digamos que por un tema de precedente, ¿verdad? Se ha hecho varias veces la amnistía. Entonces ahí también de nuevo se están anticipando a alguna crítica que le pudieran hacer o de la oposición o de algún otro sector. Dice, bueno, los otros también lo hicieron y estoy implementando algo que, a pesar de que estoy sacrificando en principio un dinero que se me debe, la meta es que baje la informalidad, y que me pague. Se amplíe la base, se pague más sobre la misma tasa. Sí, algunos critican y dicen que esto incentiva y motiva la morosidad. Porque si cada cierto tiempo los gobiernos vienen y te dan una amnistía, tú dices, no, en tantos años van a dar una amnistía y no pagamos. Sí, yo he estado contrario a todas las amnistías que se han hecho, o sea, tanto la amnistía tributaria como la amnistía en la seguridad social que se han producido aquí, porque es un dinero que se deja de percibir por parte del gobierno. Pero dice un refrán por ahí de barrio que para todo perdido, algo ganado. Algo ganado, sí, sí. Si tú no vas a cobrar nunca ese dinero, yo prefiero que tú me pagues algo de todo eso que tú me debes y que luego me sigas pagando. Bueno, la cuestión es que... Y más cuando tú estás apurado, que necesitas dinero. Sí, pero la cuestión es que la administración tributaria tiene todos los mecanismos para cobrar. De que sea un proceso largo, procesos judiciales tributarios largos, pero tienen que de alguna manera agilizarlo. Yo, con relación a lo que le preguntaba al colega Felipe, con relación a la simplificación, yo creo que el registro simple de tributación, yo creo que hay que promoverlo. Ha habido muy poca promoción al registro de simplificación, de simplificación tributaria. Muchas pequeñas y medianas empresas pocos saben de que existen y es un mecanismo que se creó y se ha utilizado poco. Y en el 92, cuando se promulgó el Código Tributario, se creó con esa visión de hacerlo más fácil, de que los impuestos, recuerdo que un ministro de Finanzas en ese momento dijo que los impuestos se pudieran pagar hasta en el colmado. Pues claro. Pero no esta enredadera parecido a una manta de chinola. No asusta, hermano, una película de misterio. Sí, asusta. Pero no solamente eso, sino que la cantidad de veces que tú tienes que pagarle en el año. O sea que por una MIPYMES no le resulta beneficioso, porque tiene que pagar un asesor, un consultor tributario, tiene que pagar un contador, y eso afecta que ella misma diga, bueno, pero si tengo que pagarle esto, mejor me quedo en la informalidad. Y ese es un problema estructural que tiene la economía dominicana. La informalidad
en las empresas en República Dominicana. Entonces hay entre la amnistía y la simplificación de que solamente hay que pagar 4 veces el anticipo y no 12, sí. ahí vas avanzando. Sí, correcto, porque ese es el otro elemento. Ese anticipo mensualmente, te va descapitalizando. Y así responde a una demanda de muchos sectores de las MIPYMES que han estado en eso. Yo creo que ahí, aquí en el país se ha hablado del impuesto de la tasa única. Sí, ajá. Eso existe, sí. Eso que se ha implementado con mucha efectividad en Paraguay, en Uruguay. Yo creo que debió haberse contemplado esa posibilidad. Pero algunos sectores políticos estaban abogando por la eliminación total del pago del anticipo, pero sigue siendo transitorio permanente. Efectivamente. No sé si el término aplica, pero... Transitorio permanente. ¿Cómo ven ustedes los beneficios o el trato que le ha dado el gobierno con esta propuesta a la clase media? Mira, depende de cómo tú lo veas. Se le subió el impuesto, por ejemplo, al cigarrillo y al vapor. Eso, el que está faltándole, en principio no consume bienes de lujo como un vapor que hay que importar, es un bien importado, etcétera. No es una necesidad primaria, ¿verdad? Que hay también hay cosas que decir sobre la canasta básica, pero el cigarrillo y el vapor, normalmente cuando se habla de ese tipo de impuestos se habla de un impuesto al pecado. O sea, es un desincentivo franco a que, bueno, si vas a fumar, pues te lo voy a hacer más caro a propósito para que fumes menos. Te cueste más y pues fumes menos. Y aquí no, aquí se le está dando la categoría de vamos a recaudar por ahí. Entonces, siempre ha sido así con el tema de los cigarrillos y el alcohol aquí. Porque eso, como la gente lo consume mucho, pero por ahí vamos. ¿Debió ser más alta la indexación aplicada? Sí, debió haber sido un poco más alta. Creo que se quedó como muy... Lo que pasa es que en la situación en que se encuentra el gobierno de recursos insuficientes, no lo puede hacer de golpe. Más allá. Yo creo que una próxima puede hacer que lo aumente, porque la estimación que se tiene de la indexación salarial es de que sea de 55,000 millones, de 55,000 pesos mensuales la exención. Ahora lo subieron a 39,900. Eso es un alivio para aquellos sectores que de 35 pesos que estaban exentos lo suben a 39. Casi 34, casi 35, sí. Bueno, Felipe, Alejandro, gracias por arrojarnos un poco de luz. Ya más adelante, en los diferentes programas aquí en la televisión pública y Central Noticias, estaremos desglosando este paquete de medidas anunciadas por el gobierno, que ahora va al Congreso y ahí los políticos van a comenzar a hacer de la suya, ¿verdad? Porque aquí comienza la discusión política, pero es parte de la propuesta que tiene el gobierno para enfrentar esta crisis, que no es una crisis solamente local, que no la hemos generado nosotros, sino que viene impuesta por lo que está pasando en el mundo y que, aunque viene como el juego aquel de amagar y no dar, hay paz, no hay paz, si firmamos, no firmamos, y luego lanzamos un paquete de cohetes y de ataque y la cosa vuelve atrás y los precios del petróleo se disparan. Estamos en ese ir y venir, del día a día. Aquí el gobierno tiene una ventaja, que tiene mayoría congresual, pero se ha visto un gobierno que es flexible a la propuesta que hace la oposición. Veremos realmente. Sí. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también en esta cobertura especial de RTVD, tu televisión pública y Central Noticias. Siga con nuestra programación.